Estamos en el capítulo 25. Vamos a hacer una cosa, como que va a hablar del sentimiento del yo, que estaba en el capítulo 21. Si leo 3 números del capítulo 21 y luego empezamos, ¿vale? Muy bien. Decía, hay muchas obstrucciones que atan al hombre y le arrastran hacia la transmigración. La primera de ellas, que origina todas las demás, es aquella modificación producida por la ignorancia y llamada el sentimiento del yo. Mientras el aspirante mantenga el menor sentimiento o idea de yo, no existirá posibilidad de realización, puesto que la realidad excluye todo dualismo. Y para terminar, libre el hombre de los grilletes del yo, obtiene su verdadera naturaleza y comprende que es puro, infinito y capacitado para gozar de una felicidad inalterable, porque ha descubierto que sus ilusorios cuerpos son mansión de la luz. Bueno, todo el capítulo habla más, pero pensábamos que esto podía ayudar a entender lo que vamos a leer. Okay. ¿Leemos, pues, Montserrat? Vale, el poder del discernimiento. Dado el fuerte arraigo del sentimiento del yo, los sabios no pueden destruirlo súbitamente, salvo aquellos que por haber realizado la experiencia del Nirvikalpa Samadhi poseen la serenidad perfecta. Los deseos son el resultado de un gran número de nacimientos. Bueno, aquí está advirtiendo de que esto que hemos leído antes, del poder del arraigo, del sentimiento del yo, no es fácil destruirlo, ¿eh? Ya dice, bueno, esto ya sabemos que no es fácil. Bueno, entonces irá diciendo cómo llegar a la experiencia esta del Nirvikalpa Samadhi, ¿vale? Los deseos son el resultado de un número de nacimientos, sí. No quiero decir, no está suponiendo la reencarnación, sino que te haces unas ilusiones, fallan, vuelves a otras ilusiones, fallan. El poder de proyección asociado al poder de obnubilación producen en el hombre el sentimiento del yo, cuyos atributos operan como un sortilegio. Está muy bien. El poder de proyección es la modelación que hacemos, ¿no?, sobre las cosas, asociado a la obnubilación, o sea, a la ignorancia. Que genera las mismas modelaciones, sí, generan ignorancia. Producen el sentimiento del yo. Y entonces esto es como una pelota que va haciéndose grande, ¿no? Entonces dice, estos cuyos atributos operan como un sortilegio, como si fuera un encanterio. Sí, un encanterio. Sabía quina paraula. Sí. Es muy difícil dominar el poder de proyección antes de que el poder de obnubilación haya sido perfectamente desarraigado. Está volviendo a decir, es difícil porque esto, la modelación, junto con la ignorancia, es lo que hay que desarraigar, hay que eliminar, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hace falta lucidez para distinguir lo que es modelación de lo que no lo es. Entonces dice, esto es difícil. Mas el recubrimiento que disfraza el Atman se desvanece por sí solo cuando el aspirante es capaz de discernir entre el Atman y los objetos de los sentidos tan claramente como entre la leche y el agua. La victoria no es completa y los obstáculos no quedan definitivamente salvados hasta el momento en que la mente deja de experimentar la más ligera oscilación entre los irreales objetos de los sentidos. Bueno, está diciendo aquí que lo más importante es la lucidez.
que hay que tener para poder discernir entre lo que es un nivel de discernimiento, ¿eh? discernimiento, sí. Y entonces dice, no se llega a la victoria no es completa hasta que la mente deja de experimentar la más ligera oscilación entre lo que es y lo que no es, ¿no? Entre los objetos de los sentidos. La irrealidad de los objetos. Que te afecte, oscilación, quiero decir, cuando ya delante de los objetos no te afectan, es decir, no funcionan como estímulo-respuesta, sino como figuras del alma. Entonces, esto de discernir entre el Atman y los objetos de los sentidos, lo podríamos trasladar a cuando hablamos de volver a las cosas. Volver a las cosas, en este ejercicio de volver a las cosas, él estaría diciendo que hay que distinguir entre la modelación que haces tú de las cosas, ¿no? Fresa, y algo, La dimensión absoluta. La dimensión absoluta de eso. algo sutil de la, sin formas, sin... Bueno, ya que has puesto, por ejemplo, las fresas tú tienes un nombre asociado a unas cualidades y tal, pero si tú eres capaz de mirar las fresas sin que te inciten a comértelas como el vaso, ¿no? Entonces ves allí la dimensión absoluta que está ahí, en esas fresas. Tienes que discernir los dos lados de la doble dimensión, la absoluta y la relativa al animal. El conocedor de la identidad. Espérate, el descubrimiento que disfraza al Atman se desvanece cuando hay capacidad de discernir entre el Atman y los objetos. ¿Dónde estamos? No, repetir lo anterior. Vale, vale. Es que digo, ahí ya sé. Vamos al 346, ¿eh? No, al 345. Pues la que estaba mal ya era yo. El perfecto discernimiento que lleva a la realización permite reconocer la verdadera naturaleza del Atman y de las apariencias externas y acabar así con la esclavitud de la ilusión creada por Maya. No habrá más transmigración para quien se ha librado de ella. Otra vez, el perfecto discernimiento es lo que hace distinguir lo que es y de lo que no es, de las apariencias. ¿Discernimiento de qué? De eso, de la verdadera naturaleza del alma y de las apariencias externas, discernir entre lo que es en realidad y lo que es apariencia. La dimensión absoluta y la dimensión relativa de las realidades. A mí me recuerda la expresión aquella que tú usas de volver a las cosas, distinguir entre lo que le haces decir a las cosas y lo que las cosas dicen. Exacto, esos son las dos dimensiones. El conocedor de la identidad de Brahman convierte en ceniza. Perdona, paro. En el anterior sigo, en el 45. No habrá más transmigración. Una cosa es que no estemos por la transmigración, pero ¿por qué no habrá transmigración? La transmigración. Porque ves la diferencia, no, te desapegas de tu ego, o sea, vale, porque creas distancia, esa construcción a la que te sientes identificado, se funde eso, ya solo queda la dimensión absoluta que esa ni transmigra. Disciernes claramente entre la dimensión absoluta de las cosas y su dimensión relativa a mí. Disciernes claramente la dimensión absoluta, ya no perseguirás, no perseguirás las expectativas, unas, otras, ¿no? Entonces ya quiere decir esto, no habrá transmigración de unas expectativas a otras.
el conocedor de la identidad de Brahman convierte en cenizas el impenetrable bosque de Avidya, la ignorancia. En quien ha realizado el estado de unidad, nadie encontrará la semilla de la transmigración. Es decir, que yo entiendo que quien llega a ver que no hay entidades separadas, porque es la identidad de Brahman, ese termina con la ignorancia y bueno, ya está como antes, se ha librado de todo y está a la mar de feliz. Y conocerlo, conocer esa entidad es realizar, porque no es una cosa que conozcas allá, sino que lo conoces en la medida en que lo vives, lo realizas, en que tú te discriminas también en ti. Pues está diciendo, Sí, no, quien pero- ha realizado el estado de unidad. Ya está. Si el conocedor de la identidad de Brahma disuelve la pluralidad, Mm, que es hija de la ignorancia, ujú. y entra en el estado de unidad. O sea, la misma idea que la anterior. Cuando disiernes entre el aspecto de las cosas que miran al animal necesitado y la dimensión absoluta que está ahí de las cosas, entonces la diversidad se disuelve porque ves la unidad en todo y entras en la unidad. El velo que esconde la realidad, así con mayúscula, el velo que esconde lo que es, se disipa solamente cuando la verdad se ha realizado totalmente. A esto le sigue la destrucción de la falsa percepción de la naturaleza de las cosas y el quebrantamiento de las ligaduras. Aquí decíamos que parece, pero después lo aclara, bueno, en el 3, 4 y 8 me parece que lo aclara. Aquí parece que diga, tal cual está esta traducción, que el velo se disipa con el discernimiento, digamos, pero dice, a esto, una vez se ha hecho esto, le sigue la destrucción de la falsa percepción de la naturaleza de las cosas y el quebrantamiento de las ligaduras. Pero o bien nosotros entendemos la cosa es simultánea o bien porque has destruido la falsa percepción de la naturaleza de las cosas y tal, entonces es cuando te das cuenta de que lo que es otra cosa de lo que tú pensabas que era. El velo es la modelación que los animales hacemos de la realidad. Y eso esconde la dimensión absoluta de las cosas. A esto le sigue cuando tú realizas lo que es la realidad, accedes a la dimensión absoluta, entonces se rompe, desaparece la falsa percepción de cosa, mi servicio, no sé qué, ¿no? Y por lo tanto estás libre de las atracciones, de los estímulos, etc. Sí, pero la noche sí. viene a ser toda la vez. ¿Eh? Sí, sí. La noche que viene a ser toda la vez. Sí, sí, claro, tú a la que ves la ves, se disuelve. Por ligaduras podemos entender modelaciones. Ligaduras Lo que te ata, sí, lo que te son ata. las modelaciones. Es decir, las modelaciones, la construcción que un animal hace de su mundo a la medida de su necesidad. Esto te ata, porque se convierten en un mundo de estímulos, respuestas, y te estimula y te ata. Cuando tú descubres que eso es una construcción tuya, que la realidad no es esa construcción, entonces la construcción desaparece. No desaparece, pierde la fuerza atractiva, pierde la estimulación. Entonces, como ha dicho antes, tú puedes estar enfrente de todo lo estimulativo de tu construcción impávido sin que te someta. Este triple resultado
El triple resultado es, por un lado, la realización de la verdad, la destrucción del conocimiento erróneo, el quebrantamiento de las ligaduras. Este triple resultado se produce, como en el caso de la cuerda, cuando se conoce perfectamente su naturaleza real. El sabio debe conocer la naturaleza real de las cosas para quebrantar sus ligaduras. Sí, Saber lo que es en realidad. es como el ejemplo que les gusta mucho. Tú tomas una cuerda por una serpiente y eso te somete porque tienes que, cuando dices, no, es una cuerda, estás libre. Así como el hierro centellea al contacto con el fuego, se manifiesta la buddhi por su inherencia a Brahman como conocedor y conocido. Estos dos efectos de la buddhi son observables únicamente bajo la influencia de la ilusión o en el sueño onírico. Yo lo encuentro muy curioso que la buddhi es la parte lúcida de la mente, ¿eh? Sí. Y Brahman, pues, eso, que no tiene forma. Es curioso que conocedor y conocido, que es lo que crea la mente, ¿no? La mente crea sujeto, objeto y conocimiento. Él lo liga a Brahman. O sea que la buddhi puede hacer eso porque está ligado a Brahman, está ligado a Brahman. Encuentro que es una indagación interesante e incluso desconcertante, pienso yo, de buenas a primeras. Hombre, hay que pensar que en las categorías nuestras estamos constituidos por doble dimensión. Y esa doble dimensión, algunas veces la dimensión absoluta que es constitutiva nuestra, opera también respecto, Claro, sí, sí. está en contacto con la buddhi, con la punta del conocer. Sí, pero como que uno normalmente pone como dos mundos, aquí yo y mis capacidades y allá el Brahman, ¿no? Y estos dos efectos de la buddhi son observables bajo la influencia. Sí, que solo cuando estás en la ilusión tú das, das por realidad un conocedor y algo conocido. Sí. Por tanto, en el verdadero conocimiento desaparecería el sujeto, el objeto y el mismo conocimiento. Sería un paquete, sería una unidad. Pero esto todos habéis tenido experiencia. Tú estás delante de un panorama de la naturaleza y si tiene dos aspectos, el que mira mis necesidades, si va a haber buena cosecha o no, y el que eso está ahí dependiente de mí, ¿no? Entonces, cuando ves eso independiente de mí, pues ya no hay distinción. El campo, la dimensión absoluta, la dimensión relativa, el campo y yo, sino que te absorbe. Tienes la experiencia de la belleza, de la grandeza, de que eso está ahí, del campo que está ahí. Entonces, solamente hay unidad. El triplete se funde. Eso seguro que habéis tenido experiencia. Sí, lo que uno no lo interpreta así. Exacto. ¿Vale? Lo interpreta como ves Bueno, lo que ha pasado. sí. Un impacto, una Me he quedado completamente absorto. La diferencia es que si eres tú que admiras un país, no sé, unos campos de trigo maravillosos y esto, o el dueño que ve que no llueve bastante, no sé qué. Yo puedo verlo como tengo interés en nada más en mirarlo. Otra cosa es si tengo interés allí dentro. Sí, sí. Ahora
que los países nos hemos enterado de Plantagao que no están del todo satisfechos porque las espigas tendrían ya que estar inclinadas hacia abajo Sí. y están muy tiesas, lo cual quiere decir que no han hecho el grano y están mirando y están preocupados. En cambio nosotros que no somos Sí. de allá, Lo ves este esplendor, ¿no? enormes, preciosos. Ellos dicen de Y ellos los preciosos pobres, nada. exacto. No están, sí, sí. Som unos tritas, nano, això és una pena. De Eso todas no sé, maneras, sí, sí. es verdad, ellos pobres, sí, sin negarlo, pero también podrían tener una visión un poquito No más. puede, la realidad es pura y dura. Si las espigas no están así y la cosa Claro. funcionará mal, Ya. Sacarán menos vagones de pues trigo. claro, es duro. Bueno, dicen que no sacan trigo. Nada, Que porque los por lo que países ya sacan se no está van a ni a acabando, ¿no? recoger Dicen. ya. Quiero decir que Sí, no sí, es que claro. sacan menos, es que no sacan nada. Pero bueno, Algunas veces no sacan nada. El año pasado, Ellos este año mismos sí se que ríen de habrá. sí mismos. Ah, Nosotros sí, siempre tiene lloramos. sabiduría. Nosotros siempre Qué guapo. lloramos. Ah, lo dice. bueno, porque tienen Porque claro, las parece que aseguranzas. ir un poquito más o menos en mi Sí. ignorancia de Bueno, las después espigas. Pero que también yo he lo pensado- aseguran y tienen. Yo quiero decir Pero ver, que- viendo esos campos, hemos tenido la experiencia ya, viendo esos campos, te absorben de tal manera que ya no hay conocedor ni conocido. Judit volia dir Pero bueno, yo, o sea, quiero decir que, vale, pero esta experiencia en concreto, por ejemplo, la del campo de trigo, la tenemos y pasa. Dura lo que dura. Ya. Y dura unos minutets o dura Unos segundos. unos segundos, dura un tiempo, bueno, mientras dura, puede ser el tiempo absoluto, ¿no? Pero acaba, ¿eh? Y cuando acaba... Pues vuelves a la cotidianidad. Sí, Pero la diferencia que hay de haber estudiado gente como esta a no haberla estudiado es que cuando te pasa una cosa así, la fichas, sí. la reconoces y si la reconoces, la volverás a reconocer. De la otra manera será accidental y no tiene efecto en tu vida. Si la reconoces, sí que tiene efecto en tu vida. Yo creo que miras, aunque solo te duren los momentos, hay algo en nosotros que cambia, porque En la sabes, mirada. sabes que ahí, aunque son solo esos momentos, sabes que ahí hay una inmensidad, que te genera un respeto, una atención distinta, si un cambio en una persona, Sí, sí. ¿no? Pero bueno, después la vida de cada día te vuelves a enganchar en los Claro. mismos Sí. sitios, ¿no? Y te enfadas Sí. por... Sí, claro. No, pero me parece que para mí hay dos puntos diferentes en la experiencia esa que uno tiene, que es por un lado, después uno se olvida, ¿no? Ese olvido que producto de la realidad, pero también hay algo inevitable que nosotros no podemos asir a la dimensión absoluta. O sea, no podemos absolutamente disponernos a eso, porque es algo como que, por lo menos que yo lo veo desde una situación, a lo mejor de una lectura de lo poético, que es como, es un aparecer y desaparecer. Es algo que va y viene y que está y que nos modifica, pero que nunca vamos a poder esto porque vivimos en una realidad que estamos en la que estamos. Pero no sé si me explico o es lo que yo quiero No, decir. sí, te explicas. Nosotros, tú no puedes agarrar esa experiencia y quedarte allá. Lo que puedes es primero reconocerla. Si la reconoces, tenderás a reproducirla. Por ejemplo, la experiencia con los campos de trigo, pues irás otra vez y te estarás rato a ver si... Y puede ocurrir que se repita. Y entonces toda la estrategia es darle tiempo, darle atención para que se repita. Porque tú no lo puedes atrapar. Pero si le das tiempo, lo que decíamos de volverse a las cosas, si
les das tiempo, las miras sin buscar nada para ti, sino por ellas mismas, entonces hablan Sí, ordinariamente. modifica, como diría Teresa. Sí, yo creo que modifica también. Sí, 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 sí. Yo cuando tú has dicho las fresas, que se pueden mirar de dos maneras. Mira qué buenas y no nos gustan y esto. O mirar la otra dimensión, que esto se puede ver fácilmente, esta maravilla aquí gratuita y todo esto. Y muy bien. Pero esto a mí tampoco no me dura, porque yo ahora estaría en casa con esas fresas limpiándolas, pensando no sé qué pondré, cómo lo haré, no sé qué, y estaré totalmente allí como un mamífero, la cotidianidad. Pero si tú has tenido, Un mamífero. Muy bueno. si tú has tenido la experiencia absoluta de las fresas, te habrá golpeado. Sí, Y entonces quizá estarás pegando, haciendo lo que hagas y tal, y volverás a las fresas tú. Porque has visto algo grande en las fresas, intentarás volverlo a ver. Y como tú te interesas realmente por las fresas, por ellas mismas, y no porque te las puedes comer o no, acabarán hablándote. Si tú les dedicas tiempo, acabarán hablándote. Hablándote quiere decir que mostrarán que, coño, esto es una maravilla. pero esto me pasa con las plantas. Cuando las miro nada más, allí, la mañana, fresco y todo, veo una grandeza, una maravilla, bueno, que me encanta. No busco nada ni deseo nada, nada más que está allí, que es eso. Ahora que tengo que limpiar y cambiar y no sé qué, y Dices, vuelves a ser mamífero. Si lo haces mucho, pero habrá un momento que no verás más que eso en la fresa. ¿Qué es lo que está explicando este señor? Por esto que aquí dice, yo veo que a mí esto no me pasa del todo. ¿Y esto es Atma? ¿Es Atma? Sí. Atman es Brahman manifestado en uno mismo. Atman y Brahman es lo mismo, pero fuera o dentro. Esto me recordó al poema de San Juan de la Cruz, el cántico espiritual, ¿no? Cuando el amado tiene la experiencia y después está en busca de él, ¿no? Porque no lo reconoce. Pues, Sí, 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 ¿dónde fuiste? No sé qué. sí. Sí, me heriste, me has herido, te has ido. Sí. Es una expresión muy, muy bonita. Te he visto, pero te has ido. Pero él vuelve, va detrás. O sea que... Ujú. ¿Dónde estamos? ¿En el 350? Ah, sí. Las modificaciones de la prakriti desde el sentimiento del yo hasta el cuerpo grosero son todas irreales. Su irrealidad se delata por el hecho de que todo está sujeto a cambio, mientras que el Atman no cambia jamás. Tú, Chucho, vete de por ahí. Bueno, es que le hace caso. Vale, seguimos, ¿no? Bueno, Bueno, aquí lo interesante es que el sentimiento del yo es irreal. Su irrealidad, bueno, cuando las cosas son y no son, están sujetos a cambio, bueno, pues es un criterio para saber que eso no es. Claro, porque si tuvieran ser en sí mismas, no perecerían, no cambiarían. Al no tener, el ser pasa por ellas y por tanto no lo tienen. Mientras que el alma no cambia jamás, quiere decir que está. Sí. lo que no es no cambia, claro, no está sujeto a cambio. Por tanto, estaría indicando que hay como habría que, en el caso mismo que antes decíamos en los campos de trigo, tal, habría que reconocer que hay algo que no cambia, aunque esa experiencia en sí es temporal, pero hay algo que no cambia en lo de antes, en ese momento y lo que hay después. Por tanto, habría como
que investigar qué es eso que, no, que estaba antes, estaba en medio y estaba al final, ¿no? Digo yo. Sí, si tú repites la experiencia de los campos de trigo o de la fresa, vuelves otra vez, verás que la fresa quizá ha empezado Envejecer. sí, se ha empezado a estropear, pero tu experiencia es idéntica. Distingues entre que esto pasa, pero lo que está diciendo no. El Atman es siempre de la naturaleza del conocimiento eterno e indivisible, el uno sin segundo, el testigo de la Buddhi y de sus efectos, distinto de lo grosero y de lo sutil, y quien confiere al término y a la idea del yo su significación implícita, la felicidad eterna. Está hablando del Atman como en el interior de uno mismo, pero en fin es Brahman. Y dice, bueno, es este conocimiento eterno que no cambia, indivisible, uno sin segundo, bla, bla. Pero entonces dice, y quien confiere al término y a la idea de yo su significación implícita, es decir, no deja nada al lado, no es una cosa y después otra, y esto no sirve y esto no es todo lo mismo, ¿no? Aunque nosotros hagamos una modelación de cosas, pero él aquí está diciendo, no hay dos. Incluso el término, la idea de yo que antes ha dicho, esto es ignorancia, no sé qué, también es Atman. Entonces habla de su significación implícita. Claro, La felicidad eterna. ¿Por qué? el Atman es la Porque felicidad de- eterna. Que si tú no tienes ni deseos ni temores, en cambio, Vale, vives esa felicidad eterna, Sí. pero y eso es conferirle el significado, bueno, el significado, vale, es el significado de la vida que hay aquí, no, vale, No, y que el yo como, No, yo como conciencia de existir. vale, el yo como conciencia de existir, vale, vale. sí, pero ya no en su fragilidad, sus Vale. temores y tal, Vale. sino como el absoluto mismo. Sí. Entonces eso es la felicidad. Vale. A mí me parece interesante el inicio, ¿no? El Atman es siempre de la naturaleza del conocimiento eterno e indivisible, Sí. pero no como una formulación, sino como una indagación de que eso está en nosotros, ¿no? ¿Qué es esto que es un conocimiento eterno e indivisible? Que no puedes formularlo, Ya, pero normalmente gusta interpretarlo como un sentir, ¿vale? Más un sentir que no un conocimiento. Es que es un sentir conocimiento. D'acord, però apunta al conocimiento y por tanto para mí resulta interesante que ponga al ADA, a la dimensión absoluta, en ti como un conocimiento que es eterno e indivisible. Bueno, hay que averiguarlo, ¿no? Pero De todas maneras, esta escuela insiste mucho en el aspecto de conocimiento. El aspecto de sentir hondo no insiste. Pero Existe un conocimiento también que va existiendo, que no es de adquirir unas ideas, es un conocimiento de realización, con lo cual implica el sentir. También mucho, ¿no? Es un conocimiento sentir que es esto, porque está a nivel de realización. Es un conocimiento, reconocimiento. Conocimiento. El sabio discierne entre lo real y lo irreal, y en busca de la verdad con la luz de su intuición, realiza su propio Atman como conocimiento absoluto. Se libera de toda obstrucción y se establece en la paz. Eso es lo que hace el sabio. Es curioso lo explícito con que habla de la doble dimensión de la realidad. Discierne entre lo real y lo irreal. Sí. Y con su intuición realiza todo. Bueno, Propio, Con la luz de como conocimiento absoluto.
Cuando por medio del nirvana... Tú ves. Ah, vale. No, pues que vale, que te liberas de las obstrucciones y te establece la paz desde ese verlo, reconocerlo. Sí. Es lo que te hace la obstrucción. No te liberes de obstrucciones de otra manera que viendo. Vale. Sí, pero hace incidencia siempre en que el sabio discierne. Sí. Es- I també diu realitza su propio, Sí. no sé si és el que Sí. dius tu, Teresa, però Sí, realiza sí, su propia Atman, como un despertar, potser els altres dirien un despertar. sí. Ese conocimiento es realización y en aquest sentit libera la obstrucción, no. Cuando por medio del Nirvikalpa Samadhi el sabio realiza el Atman, el uno sin segundo, el nudo de la ignorancia de su corazón es totalmente destruido. Ahí va, otra vez. Sí. Su Sí. convencimiento, su saber, su realización, ¿no? El nudo de la ignorancia de su corazón es totalmente destruido. Cosas tan imaginarias como tú, yo y él se forman únicamente por las imperfecciones de la buddhi. Pero cuando lo absoluto, el uno sin segundo, se manifiesta merced al samadhi, todo lo imaginario se disuelve y se realiza la verdad de Brahman. Cuando ya no hay discriminación. Es tan imaginarias como tú, yo y él. Sí. Parece obvio, ¿no? Que yo y él de imaginario poco. Bueno, es la dualización, ¿no? El Claro, sujeto-objeto, yo, Sí, tú. sí, pero que Sí, sí. imaginarias como tú, yo y él, sí. Imaginaria. Imaginaria. Bueno, porque ha dicho que eso es irreal, claro. Sí, claro, pero Sí, sí. muy real, tan real. Sí, oi? Demasiado real. Que Bueno, ja lo però processes, però... Quan transcendíem això, la dualitat, no? Sí. Som en algú, Sí. no? I tots som un, estem en aquesta dimensió, no? Sí, sí, sí. Unitat, Sí, no? sí. Sí, pero es la falacia. Costa això, Sí, costa que molt. no pasa está. Bueno, en fin, Liga Perma. Ha Ya que conquistado, yo hay tú y yo. Som aquí, Pégale una patada a este chucho. Que no vol el Rubén. ¿Cómo se lo mira tú? Que no t'agrada. ¿Eh? No t'agrada. No, Sí. Sí, pero digo que es pasado. Es que el Mariano quiere ni a nadie. Quiere que se ponga allá y que esté quieto. Moleste. Pero cuando viene Rubén, lo siento, pero Sí, sí, sí. Huele a perro, ma. hay que Va aprovechar. directo. Hay que aprovechar. Venga, vamos al 26. A la busca del Nirvikalpa Samadhi. Bueno, la iluminación. Sí. Mm. Sereno, con dominio de sí mismo, completamente aislado del mundo de los sentidos, imperturbable y absorto en la práctica de la contemplación, el ñani medita constantemente sobre su propio Atman como idéntico a Paramatman. Ha destruido enteramente todas las sombras de la ignorancia y vive feliz, identificado con Brahman, libre de toda acción y de las agitaciones de la mente. Bueno, aquí es a la búsqueda del samadhi, entonces dice, bueno, hay condiciones, digamos, ¿no? Pues esto dice, sereno, dominio de sí mismo, completamente aislado del mundo de los sentidos. Esto hay que interpretarlo en que quieren decir completamente aislado del mundo de los sentidos. No atrapado por el mundo de los sentidos, porque Brahman lo tiene que ver en el mundo de los sentidos, no en los cielos. Lo mismo que libre de toda acción. Esto, otras escuelas hablan de actuar sin actuar, o sea, actuar en beneficio de otros, no en propio beneficio. Entonces es libre de la acción. Aquellos que se liberan de las ligaduras de la transmigración que alcanzan el samadhi funden el mundo objetivo, los órganos de los sentidos, la mente y hasta el yo imaginado en el Atman, el conocimiento absoluto. Los demás se apoyan únicamente en conocimientos de segunda mano. Eso está bien, ¿no? La frase final. Sí. O sea que si no lo realizas, que diuen ells,
tú estás hablando de conocimientos de segunda mano. Sí. ¿no? Porque los conocimientos que hacemos todos son de segunda mano Sí. en la vida cotidiana, porque a menos de que seas un científico que descubras una cosa nueva, siempre son cosas que otros han conocido, que todo el mundo conoce. Y dice, lo tienes que hacer tú, nadie lo puede hacer por ti, porque si no estás teniendo o hablando por, ¿no? Segunda mano. Y aquí vuelve a decir lo que antes comentar María. Se funde los objetos, el sujeto y el acto de conocimiento en un... En Atman. Mira, En Atman, sí. La diversidad de condicionamientos superpuestos, upadis, llevan al hombre a creer que su naturaleza es diversa. Pero cuando todo ello se rechaza, el hombre se encuentra en su propio e inmutable Atman. El sabio debe entregarse a la práctica del Nirvikalpa Samadhi para la disolución de los upadis, de los condicionamientos estos, ¿eh? Muy interesante la primera frase, Condicionamientos. la diversidad de condicionamientos superpuestos, las modelaciones que nos hacemos, ponemos sobre las cosas, lleva al hombre a creer que su naturaleza es diversa de eso de ahí. Pero la diversidad es parte del mundo. Sí. Es decir, no está negando la diversidad. No, Está diciendo que la diversidad es comprender que el mundo es diverso y en su unidad y una unidad en sí mismo. exactamente. Pero que uno la vivencia Tú ves la diversidad, pero estás viendo a Atman, Brahman en cada uno. Sí, aquí llevan al hombre a creer que su naturaleza es distinta de, ¿no? Y entonces dice, no, hay diversidad, pero es lo mismo. Tú te crees que yo soy distinto de las Exacto, fresas exacto. y no es cierto. de antes, que no, del 56, me ha recordado a Eckhart en la última frase, ¿eh? Los demás se apoyan únicamente en conocimientos de segunda mano. El otro día leíamos que si no te apoyas en ti, todo está... Todo, a ver, ¿cómo todo está sin sentido, sí, está muerto, no está muerto. Si no te apoyas en tu conocimiento, lo que vayas a hacer o a pensar, todo está muerto. Me recuerda a esto que está Sí, en la segunda mano, sí. Sí, de segunda mano. El hombre que siente apego a la realidad, Brahman, se transforma en Brahman mismo si posee fuerte devoción. También se dice, la larva se concentra sobre el zángano con tal intensidad que se transforma en zángano. Este número es muy interesante. Siente apego a la realidad, o sea, ama las cosas. Sí, aquí la palabra apego, Fuerte devoción. Es una actitud no de predadora, sino de amante. palabra apego normalmente la palabra apego normalmente no la utilizamos en este sentido. No, es verdad. Que la palabra apego normalmente no la utilizamos en este sentido, No, pero no, se ve no. por contexto el uso que está haciendo. Yo tengo apego a los campos de Blandogao. Apego grande, devoto, entregado. Devoción quiere decir entrega, Sí. ¿no? Pues entregado. Y entonces, pues los campos de Blandogao hablan. Bueno, y lo que digo es, si pasa eso, te transformas en eso. Sí. Sí, de yo soy eso, ¿no? Sí, sí. Con fuerte devoción, yo soy eso. Si en cierto momento la larva, dando de lado cualquier otra acción, consigue identificarse con el zángano y transformarse en él,
Así también el ñani puede, al meditar sobre la verdad del Atman, transformarse en Paramatman, como fruto de una devoción en la que aquello es el único objeto. Realización Es- total. Sí, es lo mismo que el otro, ¿no? La fuerte, total interés, ¿no? Intensamente, constante, entrega a eso, pues esto. La verdad de Paramatman, Yo de manera, bueno, sí, no, siempre pido lo mismo. Exigencia, o sea, posar-t'hi. fruto de una devoción la verdad de Paramatman es sumamente sutil y no resulta accesible a la mente que conserva tendencias groseras. Solo la pueden alcanzar aquellos seres nobles cuya mente está purificada y es utilizada por la práctica del samadhi. La práctica de la meditación. Sí, lo que aquí también está diciendo, la verdad es sumamente sutil. O sea, nosotros decimos la dimensión absoluta es sutil, no tiene palabras, es inefable, tal. Y no resulta accesible a la mente que conserva tendencias groseras. No la puedes identificar, no la puedes acotar, no la puedes nombrar, ¿no? Está bien. Sí, el cuerpo grosero, de tendencias groseras, esto lo había explicado en no sé qué otro capítulo, ¿no? Que bueno, la conceptualización, el momento de proyecciones, cuál es esa lucidez que también escribo a San María, ¿no? Esa lucidez de la mente que atraviesa, ¿no? El oro sometido. Espera. Ah, La mente purificada y sutilizada, bueno, que en nosotros también pasa, ¿no? Que hay momentos y momentos, y hay momentos en que está de lo más grosero y no te enteras de nada, ¿no? Vale, Sí, vale. esto- Notas, ¿no? Si hay temporadas que se distingue, o te pones en temporadas que lo trabajas un poco más, miras más y tal, y hay como más facilidad de observación así, ¿no? Quieta, o como digo en María, te empeñas en los campos una y otra vez, hay un momento que vas entrando, en cambio si no estás en eso, claramente está lleno de grosero. exacto. El oro sometido a la acción del fuego pierde sus impurezas y adquiere el brillo que le es propio. La mente que practica la meditación se limpia de las impurezas de sattva, rajas y tamas y alcanza la realidad de Brahma. sí. Mira, meditación y meditación y meditación. Y meditación es intentar discernir, Keeper, no. Vas. intentar discernir entre... El chucho nos está estorbando. Además, como se oye ruidito, dice, yo no me voy donde quiero, me voy donde No, eso. No perdón, en meditación estamos en eso. Digo que la meditación es el ejercicio de discernir entre la dimensión que nosotros proyectamos para nuestra necesidad y la dimensión absoluta. Eso es meditar. Si no se hace eso, no es meditación. Cuando la mente, purificada por la constante práctica, se sumerge en Brahman, pasa de la concentración con modificación a la concentración donde toda modificación ha desaparecido y obtiene directamente la realización de la felicidad de Brahman, el uno sin segundo. Aquí distingue entre los tipos de meditación. ¿Dos momentos o dos tipos? Dos tipos de meditación. Una concentración que más o menos está estorbada y otra que no. Con modificaciones. A una le llaman Savikalpa Samadhi y a la otra Nirvikalpa Samadhi.
por este samadhi, nirvikalpa, todos los deseos son para siempre destruidos y los efectos del karma agotados. Desde entonces, el sabio ve manifestarse espontáneamente en él, en todo lugar y en todo momento, su propia y verdadera naturaleza. Está bien, ¿no? Sí, lo capítulo que Hay mucha ¿Pero nota. alguna vale la pena o no? Mm, No para leerla ahora, sino para leérmelo yo un poco. Con calma. no. no. Bueno, yo creo que No hi ha res que diguis, bueno, alguna Sí, cosa, que però... alguna vez sí que habéis dicho, no, esta nota está bien. Sí. ¿no? ya, Vale. bueno, son posturas y no sé qué, son cosas como prácticas para... A mí me gustaría volver al primero 355 del capítulo 20. Uy, mira. Molt bé, diga, sereno con dominio de sí Sereno, con dominio de sí mismo, completamente aislado del mundo de los sentidos, imperturbable, absorto en la práctica de la contemplación. Medita constantemente sobre su propio Atman, como idéntico a Paramatman. Ha destruido enteramente todas las sombras de ignorancia y vive feliz. Para vivir feliz, No te poca feina. y de mucho, ¿eh? Sí. No te poca, poca feina. No, Bueno, No digo, no. lo que hace el sabio, ¿no? es, en realidad es simple. Tú distingues entre las dos dimensiones de la realidad. Reconoces la dimensión relativa que no y te apoyas en la dimensión absoluta. Entonces se dan todas estas cualidades. Sí, pero ya lleva su trabajo la distinción. Es simple, pero sutil. Y entonces La el palabra que que la me describe gusta aquí, tanto a mí. ¿eh? La palabra que me gusta tanto a mí, sutil, que no es claro, que no es... No lo puedes hacer así como así. Cuesta trabajo. Bueno, ya. Vamos al 64. Creo que no... Sí. La Página 69. 169, Lolita. Sí, però és que no tinc, és que Ah, no, no? no és igual, tranquil·la, tranquil·la. Porque está acabado aquí. Sí. Bueno, ya me parece que hace un camino de menos a más, digamos. La reflexión sobre la verdad de Brahman debe ser considerada 100 veces más eficaz que la instrucción oral. La meditación 100.000 veces más eficaz que la reflexión. En cuanto al Nirvikalpa Samadhi, sus resultados son infinitos. Hace una grabación. Está La muy primera. bien. Está bien. Primero, la instrucción oral, o sea, Te hablen de sí, ello. que oigas algo sobre esto. Sí. Después, una reflexión No, sobre que la reflexión, más la meditación que la reflexión. Sí, claro. Primero, que oigas hablar de esto, Sí, sí. pero no que te pase, ya está. Una vez me hablaron y ya está. Reflexionar sobre aquello. Algo te ha llamado la atención y sobre aquello das vueltas. Meditarlo. Pero después es meditarlo, que ya es un paso más que la reflexión. Claro, este es el camino al samadhi, dice. Meditarlo es un paso más que reflexionarlo, Sí. pregunto. Sí. Claro, me quedo en la reflexión generalmente de todo. más eficaz que la reflexión. Aquí la meditación yo creo que está dirigida a la acción de sentarse y meditar. ¿Ok? La meditación aquí, que es sentarse y meditar. Meditar es lo que te he dicho antes. Puedes sentar paseando o con los pies para arriba, lo mismo da. Es cuestión de que tú te concentres en ver la doble dimensión que tiene la realidad y distinguir una dimensión que tú proyectas como animal que eres. Nosotros, todos los animales tienen que proyectar una interpretación de la realidad para poder sobrevivir, y distinguir entre lo que tú proyectas y eso que está en la inmensidad de los mundos ahí. Hacerlo así hasta que lo que tú proyectas pierda su poder de atractivo, porque te atrae muchísimo más la dimensión absoluta que estás viendo. Y entonces eso te absorbirá más y más
hasta llegar a un momento que en vez de residir en tu dimensión relativa, en tu proyección de necesidades, etcétera, resides en la dimensión absoluta. Eso es la felicidad. Por el Nirvikalpa Samadhi, la verdad de Brahman se realiza clara y definitivamente. No hay otro medio porque la mente, que es de naturaleza inestable, se inclina siempre a asociarse con otras percepciones. El Vikalpa Samadhi es esa concentración que está sin distracción ninguna. Sería, los pasos serían no como reflexión, sino utilizadamente para aclararte y ver tal, meditación como ya ese atender del todo y contemplación y el Nirvikalpa es la contemplación, cuando ya estás ahí o realizas ya sin naturaleza inestable. Con nada. Con la mente serena y los sentidos controlados, mantén sumergida la mente en el Atman que está en tu interior y mediante la realización de tu identidad con Brahman, destruye las sombras creadas por la ignorancia que no tiene principio. No tiene principio porque todos los humanos hacemos esas proyecciones y por tanto desde que somos humanos lo estamos haciendo. Pero aquí parece que hace un camino hacia adentro Sí, para conocer el Atman, ¿no? El conocedor en ti sería. siempre, el Vedanta siempre hace un camino hacia adentro. Vale, Y per tant, perdona, l'estado de meditación, cuando tú ellas o decías, lo de estás como atento, como decías, los campos de trigo, como que la misma actitud te la está diciendo hacia esta vida que hay aquí, Sí. ¿no? Sí, claro. Los campos de trigo te hablan de ti, porque diciendo la dimensión absoluta te están hablando de ti. Ups, un salt mortal hem fet ara. ¿Qué? Que has hecho un salto mortal. Que los campos de trigo te hablan de ti. Claro. Hablan de lo que son y tú eres eso. Bueno, 27, que es cortito también. Grados para la unión. Los primeros pasos para la realización de Brahman son austeridad de palabras. No, Silenci. sí, que es silencio. No aceptación de dádivas. Regal. Sí. Regalos. No aceptación de nada, digo que significa la apertura de nuevas vías o compromisos, ¿no? Es decir, bueno. Eliminación de toda expectativa. Libertad de acción y vida en lugares retirados. Sí. Es un ideal, ¿no? Esos son los primeros pasos. Los primeros pasos, ¿eh? Bueno, No, pero hay unos... a mí me parece interesante ver cuando Sí. dices de las notas, la última, ¿no? La vida en lugares retirados. Él dijo, se podría traducir como sentir la necesidad de soledad, de vida retirada, de restricción de los contactos con la sociedad. No todo el mundo puede kármicamente vivir en lugares retirados, apartarse del mundo desde el primer momento, pero sí puede sentir la necesidad de ello, que es su equivalente real interior. Bueno, Y a mí me dona... Dona alternativa. Sí. me gusta la nota. No, es como si te dijera, haz lo que puedas, pero eso me va bien. Sí. Sí, no, y la explicación de libertad de acción también me agrada.
Libertad de acción quiere decir que la acción debe ser espontánea, no venir predeterminada por móviles dictados por los condicionamientos. Y eso es muy interesante, ¿no? Descubrir cuando estás actuando al servicio del yo, las expectativas, las demandas, los miedos, de no sé qué, o cuando pues, todo esto está callado y tu acción sale libre de todo eso, ¿no? Y que la libertad de acción se entiende de otra manera, no así. I la eliminació de toda expectativa no cal llegir-ho perquè això s'entén molt bé. Sí, yo lo entiendo. Pero a ver, que se ve claramente que es una condición, que mientras mantengas expectativas se fastidia el camino, ¿no? El invento. Esta vez al final de esta explicación que no estamos leyendo, el Ñani no piensa en lo que va a ser, sino en sus meditaciones intenta profundizar en lo que es, ¿no? Si no, lo otro es ya Buscar, desear. buscar algo, ¿no? La vida solitaria facilita al aspirante prestar atención a los órganos sensoriales. Esta atención le sirve para disciplinar la mente y la disciplina mental le facilita la exclusión del sentimiento del yo. Cuando ocurre esto último, da comienzo una ininterrumpida realización de la felicidad de Brahma. Bueno, aquí hace un encadenamiento, ¿no? Soledad, atención sensorial a tus reacciones, disciplina a la mente, exclusión del sentimiento del yo, y digo que eso es el Siempre la felicidad de Brahma. La existencia, paz, felicidad son los dos rasgos que van repitiendo una y otra vez. A ver, hay que restituir el lenguaje en manas. Mente, Manas en buddhi. lucidez, Y esta última a su vez en el testigo de la buddhi. En fin, el testigo de la buddhi en el ser, infinito y absoluto. Entonces se alcanza la paz suprema. ¿Traducción? está bien. Paz, felicidad. traducción. Sí, lo que ha dicho María. Hay que restituir. Es que, perdona, que es que la mana que me... La ment, això. però la ment més quotidiana. Pero restituir que vol dir situar o què vol Sí. dir restituir? Como si hiciera paz. ¿Qué me está diciendo que para aparte de Llevar, que digáis las palabras? llevar el lenguaje a la mente al testigo budí. Y el testigo de budí te lleva a la dimensión absoluta. María, pero no entiendo o sea, no entiendo qué está diciendo este párrafo. Lo de llevar el lenguaje a la mente o sea, esa cadena, O sea, que tu lenguaje se ocupe de la mente, que la mente se ocupe de La lucidez. ser testigo se ocupe de... Sí, que orientis, vale. o encadena, que orientes el lenguaje hasta comprender manas, luego manas para comprender buddhi, buddhi para comprender o situarse en el testigo de la buddhi, y el testigo el ser. Bueno, aquí dice Vale, en vale. la nota que dice por el lenguaje, tú dices hay que restituir el lenguaje, dice por el lenguaje hay que entender aquí toda manifestación de los sentidos. O sea, no Vale, soltar, sí, no enganchar, no Sí. dejarte llevar por la manifestación de los sentidos. O sea, bueno, eso es bastante Vale. difícil. Vale, pues sí, Las entiendo, manas se usan aquí como la actividad del pensamiento. Sí, las manas de aquí son pensamientos. Sí, Y la buddhi, bueno, como facultad de emitir juicios de valor. sí, muy bien. O sea que es restituir, quiere decir ir dejando a todo esto, ¿no? Es como si elevaras el nivel Sí. cada vez, ¿no?
Adelante. De uno a otro y a otro. Sí, es como si pasaras de un nivel más bajo a un nivel más alto siempre. El ñani es siempre o se transforma siempre en el upadi o condicionante con el que se asocia. Sea esto el cuerpo, los pranas, los órganos, manas, la buddhi o cualquier otro. Pero cuando esta identificación cesa, El ñani se ve fácilmente desapegado de todo y goza la experiencia de una desbordante y eterna felicidad. Siempre hablan de la felicidad, ¿eh? me he perdido. Sí, paz, felicidad, Mucha paz, felicidad. felicidad. Sí. 370, a l'altra pàgina, aquests dos. Ah, sí, sí. La felicidad. O sea, estamos todos identificados con, lo que sé, el cuerpo, los órganos, tal, pero cuando cesan es cuando hay felicidad. Com anem de temps? Sí, falten 10 minuts. Sí. Però si no els parem, eh? Bueno, el otro es foto. Sí. Y el consejo es la meditación también. Sí, exacto. Desapego. El hombre desapegado es capaz de renunciar tanto a lo interno como a lo externo. Cuando llega a un grado de extremo desapego, no duda en abandonar por puro deseo de ser libre todo lo que dentro o fuera de él puede significar algún obstáculo. O sea, un desapego total. Tanto lo interno como lo externo. Claro, si el grado de desapego es grande, tú te das cuenta de lo que puede significar algún obstáculo en cuanto a apego, ¿no? Y tienes la fuerza de abandonarlo, ¿no? Sí. Solo el hombre desapegado que está firmemente establecido en Brahman puede renunciar a los objetos exteriores, tal como los objetos de los sentidos, y a los interiores, tal como el sentimiento del yo. Pero es un hombre desapegado que está establecido en Brahman. En absoluto. Pero esto está orientado, o sea, solo el hombre, ¿eh? La mujer nada de nada. El llenguatge. No, y es así, es literal, ¿eh? Eso. Saber de dónde viene, de la época que viene, del lugar de donde viene. Y de la época. Por suerte cambiamos. Pues mira, ahora aquí casi todas somos mujeres. Algunas cosas que les Estem llegint això. sean un poco distintas. Pero bueno, en el fondo lo puedes aplicar igual. Has de saber, oh sabio, que el desapego y el discernimiento son para el hombre como las dos alas de un pájaro. Las dos alas son necesarias. Nadie puede llegar con una sola a la pequeña planta de la liberación final que está en lo alto del edificio. Es interesante, ¿eh? Sí. Desapego Y y discernimiento. Sí, porque si no te puedes convertir en un muerto viviente. Sí. No es eso, ¿no? Es un desapego desde ese ir dissolvent, no sé ni cómo es diu, pero dissolvent la consistencia que das a las cosas. En ese sentido te ayuda si van las dos cosas juntas, si no te vuelves un muerto. Sí. Solo el hombre de total desapego logra el samadhi. Solo quien logra el samadhi puede establecerse en la realización. Solo quien ha alcanzado la realización se libera de las ligaduras. Y solo el liberado alcanza a gozar la experiencia de la felicidad absoluta. Le gusta hacer estas... Sí, encadenaciones. Encadenamientos, ¿no? Siempre acabar en la felicidad absoluta. El desapego lleva a la meditación máxima, ¿no? Sí. Quien llega a la meditación máxima se establece en el top Puma. Lo que es. ¿Verdad? Solo quien ha alcanzado esta realización se libera de lo que era antes, o consideraba que era antes.
Bueno, es que está hablando del desapego y todo es desapego, Y ya desapego. desde ese desplazamiento desligado de la identidad falsa, etcétera, entonces alcanzas ese gozo absoluto, fondo. Ya está. Para el hombre que posee dominio de sí mismo, no hay mejor instrumento para obtener la felicidad que el desapego. Esto es una frase contundente. El cual, cuando se da conjuntamente con la pura realización del Atman, conduce a la absoluta independencia. Esta última es la puerta abierta para llegar a la doncella de la liberación externa. Eterna. Ay, te digo, eterna. Por tu propio bien, desapégate de todo, tanto interna como externamente, y fija tu mente con constancia en el Atman eterno. Bonito. Sí, un momento. Sigue. Deja de desear los objetos de los sentidos, porque son venenosos y verdaderas imágenes de la muerte. Rechaza todo orgullo de casta, familia y orden de vida, y mantente alejado de la acción. Renuncia a toda identificación de las cosas irreales, tal como el cuerpo, y establece tu mente en el Atman. Porque tú eres verdaderamente el testigo, libre de las cadenas de la mente, el supremo Brahman, el uno sin segundo. Yo Fantástico. esta palabra no la suele decir, ¿no? Del testigo. La adaptación tanta, sí. Tú eres eso, digo. Los Te objetos, liberas. no desear los objetos de los sentidos. O sea, no quiere decir que no utilices los sentidos plenamente, sino que cuando son estimulación son venenosos porque te hacen residir en el ego. Yo creo que ya podem parar aquí, eh? Y el momento de identificación con los reales, vale, muy bien. Es que una